Bendiciones para todos, qué gusto de verles una vez más aquí en su iglesia bautista Vida Abundante. Hoy continuamos con las lecciones de la escuela dominical. Estamos aprendiendo, estamos tratando de contestar por qué es necesaria la iglesia. Y el tema de hoy nos va a ayudar a tener comprensión de una de las partes muy esenciales en una iglesia. Así como en la vida necesitamos en la sociedad los medios de comunicación, en la iglesia hay una parte que es muy necesaria para poder comunicarnos. Vamos al Señor entonces y pidámosle que nos guíe y nos dirija en la lección de este día. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por permitirnos estar juntos estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la bendición de despertar y estar, Señor, congregados a través de estos medios. Gracias porque hemos determinado buscarte a través del estudio de la palabra, y en esta ocasión queremos pues de esta forma suplicar que tu Espíritu Santo nos ayude a poder comprender lo que es esa parte esencial de la comunicación contigo dentro de tu iglesia. Ayúdanos pues, Padre, lo rogamos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. La lección de este día se titula Oramos unos por otros. La iglesia es importante porque oramos unos por otros. Una pregunta que quisiera hacer: ¿qué edad tenías cuando aprendiste a orar? ¿Qué edad tenías? ¿Y quién te enseñó? Si usted tuvo la bendición de nacer en un hogar donde se acostumbraba a orar y se daba gracias continuamente por las muchas bendiciones que el Señor proveía, es muy posible que no necesariamente le enseñó a alguien a orar, pero por el ejemplo que se le daba, llegó un momento en que usted podía también desarrolló esa forma de orar a Dios, de pedirle y agradecerle por las cosas que Él le iba a dar. La idea central de este día es: la iglesia se fortalece cuando oramos. Algunos quizás no pensarán en que la oración es una parte esencial de cómo la iglesia se fortalece. Hay iglesias donde hay muchas actividades a través de la semana, pero son muy pocas las iglesias que escogen un tiempo específico para orar como iglesia. Oran los unos por los otros, se animan los unos con los otros, y tenemos la práctica de ponerle peticiones al Señor, pero muy poco se acostumbra a reunirse específicamente para orar, para que a través de la oración podamos tener ese ambiente espiritual en donde podamos ser fortalecidos, como la iglesia al principio lo hacía allá en el aposento alto. El pasaje bíblico que vamos a estar leyendo en esta ocasión se encuentra en Efesios capítulo 3, los versículos 14 al 21. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Quisiera comenzar tomando una aplicación para la vida con respecto a este tema.
Dice la introducción: recuerdo una ocasión en la que estaba en un servicio y al terminar el pastor le pidió a un hermano visitante que terminara con una oración. Todos inclinamos nuestro rostro esperando oír palabras de gratitud a Dios y de despedida. Lo que no esperábamos era que el hermano empezara a hacer una declamación poética. Recitó un poema cristiano que nos imaginamos que él había escrito. Gracias a Dios, después de que nuestro visitante terminó, el pastor concluyó con una oración de despedida. Esta historia sirve para ilustrar el hecho de que hay en ciertos lugares ciertas personas que creen que la oración es algún tipo de poema, de recitar un poema, de rezar algunas palabras en base a algo que alguien en alguna época, en algún tiempo, escribió, algo que posiblemente salió del corazón de esa persona y tenía la intención de traspasar y establecer algún tipo de relación con Dios. Pero a través de los tiempos se han quedado esas oraciones que se han vuelto rezos y que se repiten con la intención de que algún tipo de acción se lleve a cabo. Pero la verdad es que esto está lejos de lo que es orar a Dios. Orar a Dios simple y sencillamente es conversar, tener una plática, similar a la plática que usted tiene con una persona, con un amigo, con un familiar. Cuando usted platica acerca de algún asunto que le está molestando, que le está causando algún tipo de molestia, y usted quiere de alguna forma expresar lo que tiene en su corazón, expresándolo a esa persona. La oración es eso. Y Dios espera y quiere que usted y yo vayamos donde Él y que hablemos con Él, que conversemos con Él, que de alguna o de otra forma expresemos lo que nuestro corazón intenta hacer o decir para con Él. Muchos se quedan como esas palabras que a veces no le dicen a la novia o a la esposa. Se miran a los ojos y se despiden con un beso, pero casi nunca se dicen: te amo, mi amor, espero verte más al rato, que Dios te bendiga, o X cosa. Con Dios muchas veces pensamos cosas buenas de Dios, queremos hacer buenas cosas para Dios, pero nuestras palabras continúan no saliendo de nuestra boca. Y aunque algunas personas dicen: pero es que Dios sabe mis pensamientos, Él conoce lo que está en mi corazón, es cierto, pero la misma palabra de Dios nos dice que de la boca, con la boca se confiesa para salvación. Entonces Dios nos otorgó el habla para que lo utilicemos. En ocasiones hablamos más y cosas que no son muy positivas de lo que debemos, pero cuando se trata de una plática, una conversación con Dios, estamos muy lejos de ellos. En estos versículos, Pablo desarrolla su pensamiento sobre la oración. El pasaje se divide en dos partes, comenzando con un reporte sobre la oración del apóstol, los versículos 14 al 19. La oración de Pablo es un modelo de la oración intercesora a favor de los miembros de la iglesia.
Pablo pide que los creyentes de Éfeso sean arraigados en amor, con el fin de poder comprender la plenitud del amor de Dios en Cristo. Y la segunda parte de los versículos 20 y 21 consisten en una doxología que Pablo le ofrece a Dios. El elemento fundamental dentro de la oración es darle gloria a Dios. El apóstol da gloria a Dios porque es un Dios que responde a las oraciones de los redimidos más allá de lo que esperamos. Entonces, la iglesia se fortalece cuando oramos. Esa es la idea central de la lección de hoy. Vayamos pues al primer pasaje bíblico de Efesios capítulo 3, los versículos 14 al 17. Leo la Nueva Traducción Viviente, que dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que dé sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Dios bendiga su palabra. Sin duda, una de las debilidades más serias de la iglesia, como ya lo dije, en nuestro siglo, es que no tiene un tiempo para orar. Fallamos en hacer tiempo para orar como iglesia. El mundo ofrece muchas vías para un crecimiento profesional, para una actividad cívica, para una diversión, al punto de que nuestro crecimiento espiritual muchas veces no califica en necesidad ni en importancia. Cuando se trata de un crecimiento espiritual, ni sabemos lo que significa, mucho menos hacemos algo al respecto. Y sabe, la Biblia nos enseña que el tiempo que podemos pasar juntos orando los unos por los otros puede desarrollar, puede crear una fortaleza que evitará que el enemigo nos acose y nos agarre y haga como Él quiera. Cuando estamos unidos en oración, el Señor nos da esa fortaleza que necesitamos. Al leer entonces la oración que acabamos de leer de Pablo, lo primero que debería captar nuestra atención es que es una oración desinteresada en sí mismo. Fíjense que Pablo había estado o estaba, dicen los versículos anteriores, que él rogaba por la iglesia, porque a pesar de que él se encontraba en pruebas, en sufrimiento, él estaba orando de rodillas por la iglesia. O sea que a Pablo no le interesaba que la iglesia pusiera su enfoque en su sufrimiento, en lo que a él estaba pasando, sino que llegaran a desarrollar de una manera de que ellos pudieran seguir adelante y que lo que él estaba pasando, lo que a él estaba sucediendo fuera sino una manera de tomar ejemplo de cómo él continuaba fortalecido en el Señor, porque él tenía la costumbre de reunirse a orar con otros. Pablo pide que Dios obre en su plenitud a favor del cristiano. Ese es uno de
de las cosas que se deben de implementar en un tiempo de oración dentro de la iglesia. Que Dios obre en su plenitud a favor de los cristianos. Yo comentaba en una ocasión con el grupo que hay momentos cuando yo llego a la iglesia cansado, adolorido, con pesares en mi corazón, emocionales, pero cuando llego y me congrego y oro con mis hermanos en el Señor, eso causa que la plenitud del Señor obre a favor de mí y termino el día fortalecido en Cristo Jesús. Pablo sabía esto y por eso estaba animando al grupo a que se fortalecieran a través de ese tiempo de oración. Pablo pide que el cristiano sea fortalecido en el hombre interior, porque la palabra de Dios nos es clara, que aunque nuestro hombre exterior se vaya deteriorando, el interior se va fortaleciendo. Un día vamos a perder tantas fuerzas que posiblemente no vamos a poder ni siquiera ir a un lugar. Lo mencionaba antes, hay muchas personas que no tienen la fortaleza y estamos honrando al Señor y compartiendo la palabra por medio de estos videos para que ellos puedan ser fortalecidos y junto con ellos orar congregados en el Señor, porque eso es lo que hace esa armonía en oración. Pablo pide que el Espíritu Santo y que Cristo se manifiesten en la vida del cristiano. Y qué mejor momento para que sea manifestado cuando estamos congregados. Recuerden, en el comienzo de la iglesia en Jerusalén, algo muy grandioso sucedió cuando ellos estaban juntos orando. En ese momento se escuchó un estruendo y hubo un ruido como un gran viento y se llevaron a cabo milagros extraordinarios y muchos hablaban en diferentes idiomas y todos podían comprender, dice la palabra allá en Hechos. ¿Sabe? Cuando hay una reunión en donde el Espíritu Santo y Jesucristo se manifiestan, allí hay un momento tan maravilloso que va a llevar a cabo lo que ninguna otra cosa puede hacer. Así que es tiempo de que comencemos a buscar ese momento de oración juntos. El siguiente pasaje en Efesios 13, 17, la segunda parte del 17 al 19, dice así: echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas las mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo, dice el apóstol, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Cuando Pablo acude a Dios en su plenitud, sabe que su obra no se puede limitar solo al estado interno del creyente. Una cosa es ser fortalecido para soportar los desafíos diarios, pero ni siquiera esta es la razón principal para estar arraigados con el Espíritu Santo. El cristiano es arraigado y cimentado para poder sentir el amor de Dios. Cuando estamos reunidos como iglesia, el amor de Dios es tan intenso que eventualmente va a poder esparcerse
fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Por eso el cristiano necesita sentir el amor de Dios en comunidad. Es importante reconocer que la reunión como cristianos es tan necesaria, porque de allí va a depender la manera en cómo nosotros vamos a comportarnos. Muchas veces sucede que nuestro comportamiento a mediados de la semana desaparece de lo que fue ese día domingo por la mañana. Así que busquemos, pues, es importante que busquemos ese tiempo como iglesia para animarnos y fortalecernos en oración. Santiago 5:16 nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. El cristiano necesita saber que Dios expresa su amor en Cristo. Allí es cuando somos eficaces. Allí es cuando la oración es eficaz. Cuando el amor de Cristo nos contagia de tal manera que después nosotros podemos expresarlo con otros. Es importante, es necesario. Pablo predicó a los gentiles, testificó de Dios y les dijo que Él pediría lluvias del cielo para que en tiempos fructíferos llenen de sustento y de alegría los corazones. ¿Lo ven? El resultado de una reunión, de un momento como iglesia, el resultado es que vamos a ser fortalecidos y por ende vamos a poder vivirlo en el hogar. Muchas veces fallamos porque nuestro tiempo es tan mínimo en la iglesia. Nuestro tiempo en la iglesia es tan poco que lo demás que hacemos durante la semana opaca. Y oiga que muchos solamente van a la iglesia, abren su Biblia en el momento que el pastor les pide que la abran. Y algunos ya ni siquiera llevan Biblia. Mucha gente ahora ya no lleva su Biblia, llega solo a escuchar. Mucha gente no toma notas del mensaje. Les entra un oído y creen que ahí se va a quedar en medio de su mente, pero no queda ahí, sale por el otro. Y pasa el día lunes, el martes, miércoles y el resto de la semana desapareció esa palabra que debería de haber quedado en el corazón y en la mente. Y muchas veces es por ese poco de tiempo que le dedicamos al Señor juntos como iglesia. El amor de Dios nos ayuda en grandes cosas, en muchas cosas. Por eso Pablo concluye hablándole a la iglesia, diciéndole en el versículo 20: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A lo largo de los siglos, el ser humano ha alcanzado lo que parecía ser imposible. Los valientes han escalado las montañas más altas y penetrado las selvas de las Amazonas. Han ido al Polo Sur, han descendido a lo profundo del mar y han roto la fuerza de la gravedad para dejar la huella de su osadía en la luna. Según dicen, llegaron hasta allá. No obstante, cuando el apóstol Pablo expresa estas emociones y estos deseos sublimes,
no se engaña creyendo que el hombre, incluso el hombre redimido, tiene los recursos necesarios para escalar las alturas del amor de Dios. El amor de Dios no se descubre viendo la naturaleza. El amor de Dios se descubre viviéndolo, y no hay mejor lugar para vivir el amor de Dios que en la iglesia. Por eso la iglesia es tan necesaria, porque en la iglesia recibimos y deberíamos de proclamar esa armonía para poder fortalecernos. Pablo expresa su gratitud diciendo que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque solamente Dios puede hacer eso. Solamente el amor de Dios, el verdadero amor de Dios, logra cambiar y logra hacer lo que nada ni nadie puede hacer en esta vida del ser humano. La Biblia nos confirma en Mateo 16:18, Cristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Esto nos sugiere un estado defensivo, luchando contra las fuerzas del enemigo por la eternidad. El apóstol sabe que los redimidos, la iglesia, está destinada a glorificar a Dios por la eternidad. Creemos que Dios espera nuestra oración, nuestra adoración, esa adoración congregacional, por varias razones. Primero, es un reconocimiento que somos un cuerpo entretejido con nuestra devoción a Dios. También es con el fin de estimularnos los unos a los otros en el amor y las buenas obras. Y tercero, es para aprender los unos de los otros esa infinita variedad de las expresiones de afecto sincero hacia Dios. En Dios, en ese amor, logramos vivir y hacer todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y dentro de nosotros. Por eso, pues, para concluir, vamos a hablar de lo que debemos de hacer a través de esta semana. Ponlo en práctica. El teléfono celular es una evidencia de la necesidad de mantenernos en contacto los unos con los otros. Aunque, como escuchaba en una meditación, en un mensaje que compartía mi tío a través de esta semana, algunas personas han caído en un mal uso del teléfono y a veces están tan obsesionados que no pueden hacer nada más ni decir nada más si no lo hacen a través del teléfono. Todos usan los teléfonos. Mi nieto, que tiene 4 años, es bien hábil para utilizar el teléfono, las tabletas, la computadora. Pero al redimir a la iglesia, Cristo pidió que sus seguidores mantuvieran su unidad al orar los unos por los otros. Y hay algunas excepciones, pero en su totalidad, la única manera como podemos hacerlo es congregarnos. Así que esta semana evalúa, sé honesto contigo mismo y evalúa tu interés y rendimiento del tiempo que empleas
para orar por los miembros de tu iglesia y los demás creyentes en todo el mundo. Evalúa ese tiempo y ojalá que ese tiempo compense todas las demás actividades que hacemos, además de tener un tiempo para juntarnos como iglesia. Decide emplear tu tiempo hoy para orar por aquellas personas, por los hermanos, hermanas que necesitan ser fortalecidas. Si te es posible, visítalos o llámalos por teléfonos y ora por ellos y con ellos. Sí, cuando no se puede visitar, se puede llamar y hacerlo por medio del teléfono. Es una buena práctica, es una buena costumbre. Y por último, manda por correo, ya sea por correo de carta o de la computadora, pero emplea algún tiempo para mandar tarjetas personales, mensajes de ánimo a hermanos en otras ciudades que estén lejos de ti o cerca de ti. Yo trato de hacer eso toda la semana, comunicarme con aquellas personas que están muy cerca de mí o a quienes tengo en mi mente todo el tiempo y les envío un mensaje, un pensamiento, un devocional. En la misma medida que oramos más los unos por los otros, nuestras oraciones estarán menos concentradas en nosotros mismos. Recuerda que es probable que alguien en este momento esté orando por ti, como lo haré yo ahora. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo tan hermoso que nos has permitido compartir como iglesia, como creyentes en ti, Señor. Señor, rogamos en este momento, suplico por aquellos hermanos, hermanas que necesitan ser fortalecidos física, emocional o espiritualmente. Ruego que tu poder cruce cualquier tiempo, cualquier espacio, para que tu Espíritu Santo llegue hasta sus corazones y que puedan recibir la fortaleza necesaria que solamente viene de parte de ti. Ayúdanos a poder crear ese tiempo de oración los unos por los otros. Y si no lo hay, Señor, que establezcamos un tiempo como iglesia para poder desarrollar, animarnos y fortalecernos por medio de tu comunicación, de la oración contigo. Pues lo rogamos todo esto, Padre amado, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.